24TR, a mí me parece como apropiado el seguir haciendo la evaluación por ejes, porque es bastante útil en el sentido que nos hace tener como una visión más global de el estado de bienestar biopsicosocial, ¿no?, del paciente. Y otra cosa que aquí es bien importante es justamente lo de la funcionalidad, porque la funcionalidad va a ser una de los aspectos bastante importantes en la cuestión de psiquiatría, porque de ahí se va a derivar si el paciente tiene o no un diagnóstico, requiere o no requiere un tratamiento, requiere o no requiere una hospitalización, por ejemplo. Entonces sí es como bastante útil este diagnóstico por ejes, porque nos hace verlo así como de una manera global. Entonces por eso me gusta seguirlo utilizando. Ahora, otra de las cosas que es importante, que no siempre van a tener los diagnósticos en cada eje. Obviamente, pues si estamos en una consulta psiquiátrica, el eje 1 regularmente va a estar ocupado, no necesariamente va a tener un déficit cognitivo o un trastorno de personalidad, pero puede haber rasgos de personalidad que sí están sobresaliendo mucho y que sí estén influyendo en las relaciones interpersonales, y sí los podemos referir, aunque no se haga como tal el diagnóstico de trastorno de la personalidad tipo límite, sí podemos poner rasgos de personalidad límite o rasgos de personalidad ansiosa, ¿no?, por ejemplo. Y bueno, obviamente en el eje 3 también en muchas ocasiones no va a haber un diagnóstico médico, pero lo más común es que sí lo haya. Y en el eje 4 regularmente siempre habrá algo que colocar, puede haber problemas, por ejemplo, en la dinámica familiar disfuncional, o problemas económicos, problemas de pareja, etcétera, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues, ¿quién nos va a hablar del examen mental? Nosotros, doctora Pablo Cos y Joshua Trinidad. Ok. Bien. Pues cuando decidan comenzar, chicos. Sí, en un momento. Ahí se ve la pantalla, chicos. Ahí está. Sí, Joshua. Ok. Bueno, continuando con lo que vendría siendo una parte de la historia clínica, mi compañero Pablo y yo les vamos a exponer lo que vendría siendo el examen mental. Ok. Rápidamente, como definición, la exploración del estado mental es la descripción del aspecto, el lenguaje, las acciones y los pensamientos del paciente durante la entrevista. Constituye un formulario sistematizado para registrar los hallazgos en cuanto a pensamientos, sentimientos y conductas. Y tenemos que en la exploración del estado mental solo se registran los fenómenos observados durante el momento de la entrevista. Si se dan cuenta, esto básicamente ya lo tocamos en el tema pasado, cuando Irán nos dio una pequeña introducción de lo que era el estado mental. Sin embargo, en esta presentación vamos a andar un poquito más punto por punto para comprender lo que debemos de observarlo e identificar lo normal de lo anormal. Bueno, nosotros nos basamos en el orden que tiene el Kaplan. Y bueno, en este era aspecto, habla, estado de ánimo, pensamiento y por último las capacidades sensoriales del paciente. Bien, entonces, comenzando con el primer rubro, vamos a hablar acerca del aspecto, que básicamente lo vamos a evaluar con el hábitus exterior. Va a ser ¿cómo se llama? La primera impresión que tengamos para el paciente, ¿de acuerdo?
Aquí vamos a evaluar las características que no parezcan apropiadas a la situación o que sean incongruentes unas con otras. Irán ya nos había explicado un poco. Obviamente no vas a ir a una consulta vestido de percha o de gala. Pero bueno, en esto incluimos el sexo del paciente, la vestimenta, que si bien puede ser como en esa imagen que presenta un aspecto descuidado, que presenta su ropa sucia, por ejemplo, ¿de el maquillaje también, la higiene personal es demasiado importante, por ejemplo, en una persona que padece depresión, pues no va a tener ganas de arreglarse, de cortarse su barba o lavarse los dientes, y ahí entra el cabello también, el cuidado y que no se corte el cabello, por ejemplo. Esto, más que nada, lo vamos a definir que si el paciente presenta un aspecto saludable o un aspecto enfermizo. Aquí les muestro unos ejemplos respecto a los signos de alerta de ansiedad, por ejemplo, que en el momento en el interrogatorio el paciente muestra las manos húmedas, su postura está tensa, está inquieto, su voz está forzada, eso ahorita lo vamos a ver, sus ojos están abiertos, está atento, ¿de acuerdo? Está alerta, pues. Siguiente, por favor. Pero esto no son todos los rubros como tal del aspecto, también aquí se incluye la conducta y la actividad motriz, dentro en la cual vamos a evaluar la marcha que presenta, ya es una marcha claudiconte o como en esa imagen de viejito que está encorvado, las fasciculaciones, las facies, tenemos un gran repertorio de facies, como esa fase hiperteroidea que está en la imagen, gesticulaciones, cuáles son los gestos que está haciendo el paciente al momento de hacer el interrogatorio. Y también se incluye el contacto físico que presenta el paciente con el médico, si sus movimientos son rígidos o si presenta cierta torpeza. Y también si presenta agitación, ¿de acuerdo? Esto como tal vamos a describir la conducta que tiene este paciente hacia el médico. Por ejemplo, puede ser cooperativo, está atento, está interesado en lo que le están diciendo, o puede ser seductora. O en otros casos, pues el paciente se puede poner a la defensiva, va a ser hostil, va a ser agresivo, va a ser evasivo, va a tratar de evitar estas preguntas, ¿de acuerdo? Siguiente. Ok, en cuanto al lenguaje y al habla, el lenguaje va a ser el mecanismo que utilizamos para comunicarnos con nuestros semejantes y existen varios tipos de lenguaje. Por ejemplo, los sonidos que son producidos por las cuerdas vocales se le denomina lenguaje oral. Los trazos y signos convencionales es lenguaje escrito y tenemos que, si el lenguaje es por medio de ademanes y por gestos, se le denomina lenguaje mímico. Sin embargo, para este aspecto del examen mental, nos vamos a enfocar un poquito en trastornos del lenguaje oral, ya que muchas veces en el interrogatorio, pues prácticamente la mayoría de las ocasiones, pues nos vamos a comunicar por lenguaje oral. Entonces, estos trastornos se clasifican ya sea en orgánicos o en psicológicos. Bueno, como primer aspecto tenemos a la voz. La voz de la persona nos puede indicar mucho acerca de sus emociones. Tenemos que primeramente debemos de notar si la voz tiene un tono apropiado al sexo y a la edad. Por ejemplo, no es normal que un hombre ya de edad mayor, de unos 40 años, vaya a consultar y está dando con el tono de un niño. Ahora, tenemos también el volumen. El paciente puede hablar fuerte o también podemos notar si cuesta trabajo escuchar al paciente. También es importante la detección de emociones nuevamente. Por ejemplo, si el paciente se manifiesta con una voz temblorosa, puede tener miedo. Si el paciente nos cuenta algo triste o algo que lo conmovió, la voz, coloquialmente se conoce que se quiebra la voz. Y por otra parte, también podemos identificar si el paciente viene enojado o si tiene algún resentimiento. Y en algunas ocasiones, los pacientes cuando llegan a consulta pueden llegar imitando acentos extranjeros o alguna manía de algún otro idioma. Ok, empezando con los trastornos orgánicos, primero tenemos a la disartria. Esta va a ser una alteración en la articulación de las palabras
y el paciente va a presentar sonidos temblorosos e incoordinados. Generalmente, este tipo de desórdenes se presentan por lesiones de nervios craneales, parálisis pseudovulvar y por traumatismos. La dislalia van a ser alteraciones en la articulación de algún o algunos fonemas. Por ejemplo, en vez de que un niño diga el carro, va a decir el cado. O también, por ejemplo, si un niño quiere decir un gusano, va a decir un gusano. Estas alteraciones se consideran, entre comillas, normales en niños, ya que, como sabemos, se necesita cierta madurez a nivel del sistema nervioso y cierta madurez a nivel de los músculos, de las articulaciones, para que el niño pueda terminar de aprender su lenguaje natal. Sin embargo, existen otras anormalidades que nos pueden dar este tipo de padecimientos. Por ejemplo, si hay anormalidades en los órganos externos del lenguaje, como por ejemplo lengua, el velo del paladar, se le van a denominar disglasias. La audiógena va a ser si el niño o si el paciente presenta alguna deficiencia auditiva que le impida articular, ya que si este paciente escucha menos, va a ser más difícil articular palabras y por ende va a ser más difícil comunicarse con las otras personas de su ambiente. Y por último tenemos a la orgánica, que estas vendrían siendo problemas a nivel neurológico y estas también entran dentro de las disartrias. Por otro lado, tenemos a las afasias. Estas van a ser la incapacidad del paciente para comprender y para expresar el lenguaje oral. Generalmente se da por lesiones en la corteza cerebral y aunque existen muchos tipos de afasia, tenemos a los dos ejemplos más comunes, que son la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. En la afasia de Broca, ¿qué pasa? Bueno, pues el paciente va a tener una producción verbal deficiente, es decir, que por más que el paciente quiera hablar, no se le va a entender nada. Sin embargo, él va a comprender todo lo que el examinador le está diciendo. Por otra parte, la de Wernicke va a ser lo contrario. Va a tener una producción verbal fluente, pero como tiene alteraciones en la comprensión, pues nada más va como a presentar verborrea, va a hablar, pero no van a tener un orden sus palabras, no tiene sentido lo que él va a tratar de comunicar. Y bueno, esto rápidamente, ¿cómo se valora? El lenguaje espontáneo, por ejemplo, nosotros le podemos pedir al paciente que describa el lugar en donde trabaja o, por ejemplo, de dónde viene. Aquí podemos evaluar la articulación de las palabras, si el discurso es coherente, y también podemos evaluar si hay una adecuada estructura gramatical. Si no hay una buena articulación, se le considera una disartria. Y también le podemos hacer una prueba de repetición en donde le podemos pedir al paciente que repita ciertas palabras o que repita algunas oraciones, aunque también en algunas ocasiones también se le puede pedir que repita un trabalenguas o algún refrán para ver qué también está el léxico de este paciente. Ahora, tenemos a la comprensión. En esta prueba se ve que el paciente es capaz de seguir indicaciones o comandos de manera adecuada. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo que dice, tome el papel con la mano derecha, dóblelo a la mitad con ambas manos y colóquelo en el suelo con la mano izquierda. Y aquí nos damos cuenta si el paciente realmente está comprendiendo lo que nosotros le estamos indicando. Y también podemos observar qué tan coherente está su pensamiento. Ahora, entrando ya a los trastornos psicológicos, primero tenemos al mutismo. Se presenta cuando los pacientes no responden a las preguntas. Cuando, por ejemplo, le preguntamos el padecimiento, le preguntamos antecedentes y el paciente simplemente no responde, se queda callado.
Es común que el mutismo se presente en pacientes esquizofrénicos, en pacientes con síndrome cerebral orgánico y también en pacientes que tengan algún trastorno depresivo psicótico. Por otro lado, tenemos al neologismo. Bueno, se define neologismo a una palabra o a una frase nueva que se introduce a un lenguaje ya establecido. Entre los ejemplos que les puse en la imagen tenemos, por ejemplo, chatear, tuitear o bloguero. Ese significado viene siendo, digamos, universal, pero ya si lo aterrizamos un poco más a los trastornos psiquiátricos, tenemos que el neologismo son palabras nuevas que el paciente inventa o son palabras viejas que el paciente les da un nuevo significado. Por ejemplo, si un paciente llega con una corbata y le preguntamos qué tiene en el cuello, por ejemplo, el paciente se puede referir a la corbata como el pañuelo, o también, como un ejemplo, la bafauda. Y pues ustedes dirán, no, pues no tiene sentido. Y es precisamente eso. El paciente creó una palabra y le dio un significado con la corbata. Ahora, tenemos al monólogo también, y este se presenta en pacientes esquizofrénicos. Aquí el paciente va a hablar en forma, con un tono de voz alto y con ademanes, y se presenta en pacientes esquizofrénicos. Tenemos también la musitación, que es cuando el paciente habla en voz baja, a tal grado de que nosotros no lo podemos entender. Es como si el paciente estuviera susurrando. Y de igual forma, como ejemplo común, lo tenemos en pacientes esquizofrénicos. La ecocalia es bueno, la literatura lo maneja como forma de obediencia automática. Es, por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos al paciente, oye, ¿a dónde fuiste? Y el paciente nos responde, ¿a dónde fuiste? Es como si repitiera para ganar tiempo, y generalmente o también, además de ganar tiempo, también lo hace como para pensar o si la responde o si evade la pregunta. Entre los ejemplos que podemos destacar de pacientes que presentan esta característica son los pacientes catatónicos. Y por último, tenemos a la verbilocuencia, que es cuando el paciente utiliza palabras rimbombantes, y generalmente son personas que tienen ideas delirantes de grandeza, o algunas personas que presentan personalidades de tipo histriónicas. Bien, ahora seguimos con la evaluación del estado de ánimo y el afecto, teniendo en cuenta que el estado de ánimo es aquel estado emocional interno y que es sostenido, que influye en la percepción que tiene una persona sobre el mundo. Por eso les dicen que cuando están enojados o están muy felices no tomen decisiones. Y por su parte, el afecto es la exteriorización de estas experiencias internas del paciente, es la forma en que expresamos este estado de ánimo. Bueno, por una parte, el estado de ánimo se evalúa haciendo una simple pregunta: ¿cómo es que se siente el paciente? Bueno, en base a esa emoción que refiere al paciente, tenemos que evaluar su profundidad, qué tan intensa y cuánto tiempo dura esa emoción. ¿De acuerdo? En cambio, el afecto va a ser en base al hábito exterior, cómo es su expresión facial, cómo es la conducta, qué gestos hace al momento del interrogatorio y los movimientos que realiza. Siguiente. Como tal, tenemos varias fluctuaciones en el estado del ánimo que podemos encontrar. Por ejemplo, un paciente deprimido, que está desesperado, que está muy comunicativo al momento del interrogatorio, puede que esté ansioso o tenga miedo, podemos encontrarlo enojado, que tenga sentimientos de culpa, que esté eufórico, que es una sensación extrema de bienestar mental y físico. ¿Vale? Siguiente, por favor. Y en cuanto a los trastornos afectivos que podemos llegar a encontrar, uno de ellos es la ansiedad, que es una emoción desagradable, una sensación de alerta, una sensación de riesgo.
embotamiento o el aplanamiento, que significa que la persona va disminuyendo su respuesta emocional. Hasta incluso se dice que son un poco indiferentes. Una persona que es lábil es una persona que tiene unos cambios bruscos de afecto que son repentinos. Una persona que es hostil es una persona que es agresiva con sus terceros. Podemos encontrar que una persona tenga rigidez, que es esto que no modifica su estado de ánimo, ¿de acuerdo? Una disforia es un paciente que no está cómodo, que está muy inquieto. Y una apatía es una persona que no tiene esa capacidad de generar una respuesta emocional, o sea, no hay respuesta. Sí. Ok, continuando con el pensamiento, primero tenemos a la productividad. Va a ser, qué tan fácil o qué tanta dificultad tiene el paciente para poder expresar sus pensamientos. Entre las características de este apartado encontramos la sobreabundancia, la escasez o en algunos casos también la fuga de ideas, que esto último básicamente es como cambios bruscos de tema que no tienen lógica al hilo de la conversación que está teniendo con el médico. Por otra parte, se evalúa también si el pensamiento es rápido, si es lento o vacilante. Vacilante se refiere a si habla como si estuviera titubeando, como si estuviera dudando. También podemos evaluar si es espontáneo o si solo hay respuestas a las preguntas. Y también como último punto podemos evaluar las corrientes de pensamiento, que en este apartado entra más bien la ideología o la filosofía que tiene el paciente y el cómo le expresa verbalmente. Por otra parte, tenemos a la continuidad. Estas van a ser respuestas. Estas podemos evaluar si están orientadas a objetivos, si son relevantes o si son irrelevantes. Podemos hablar también si hay ausencia de relación causa y efecto en las explicaciones que este paciente nos está dando, porque le tenemos que poner mucha atención al hilo que él nos esté generando. Y también tenemos a las afirmaciones. Tenemos que poner mucha atención si el paciente está hablando de manera lógica, si las ideas que nos dice son tangenciales, es decir, una idea breve en la cual no ahonda de manera relevante, si las afirmaciones son detalladas, si el paciente divaga o si, por ejemplo, nosotros le estamos preguntando y él nada más nos está respondiendo con respuestas evasivas. Y por último, también evaluamos si hay bloqueo o distracciones. Y esto es muy importante, ya que si el paciente se distrae con mucha facilidad o si el paciente de plano no nos puede compartir un poco de sus pensamientos, pues es un poquito más difícil generar esa relación médico-paciente. Por otro lado, tenemos el contenido del pensamiento. En este apartado, nosotros tenemos que indagar sobre las preocupaciones del paciente. Por ejemplo, preocupaciones sobre su enfermedad, si es que está consciente de ella, problemas ambientales o si no también problemas laborales, etcétera. Además, es importante que nosotros identifiquemos si este paciente tiene alguna obsesión, si tiene compulsiones o si tiene fobias, si tiene planes suicidas o si en algún momento ha tenido pensamientos homicidas. Y también es importante indagar si el paciente padece de síntomas hipocondríacos o si padece de impulsos antisociales específicos que lo hagan distanciarse de otras personas o que le hagan imposible relacionarse con sujetos de su misma sociedad, digamos. Y bueno, aquí les puse algunas preguntas dentro de las cuales nosotros nos podemos guiar para revisar este apartado. Por ejemplo, le podemos preguntar, ¿ha sentido que la gente quiere lastimarlo? ¿Tiene poderes especiales? ¿Percibe sensaciones extrañas en el cuerpo? También podemos preguntarle, ¿hay pensamientos que no pueda sacarse de la mente?
Y por último, le podemos preguntar si piensa en el fin del mundo. Esto, aunque suena muy fuera de lo usual, este tipo de preguntas nos pueden decir mucho acerca del estado en el que este paciente está y en el contenido de si esos pensamientos son buenos, son malos, o si de plano tiene dificultades para hilar lo que está pasando. Ahora, en cuanto a las alteraciones del pensamiento, tenemos a los delirios. Los delirios básicamente son creencias de una realidad alterada que se va a mantener de manera constante, aunque hay evidencia de que todo lo que pasa a su alrededor está ocurriendo de manera normal. Dentro de los delirios, si es que los hay, se tiene que evaluar el contenido de los sistemas delirantes, su organización, las convicciones del paciente sobre su validez, es decir, qué tan seguro está de lo que está sucediendo con sus delirios. Y también se debe evaluar en cómo afectan estos delirios en su vida cotidiana. Por otra parte, tenemos a las ideas de referencia e ideas de influencia. Esto, que es básicamente el paciente relata como sucesos, digamos, normales o sucesos que no tienen ningún significado en específico, pero que él los interpreta de manera especial, como que les da mayor relevancia de la que realmente necesitan estos asuntos. Dentro de lo que evaluamos en este punto es cómo comenzaron estas ideas, el contenido de estas ideas, y también se debe de observar el significado que les atribuye al paciente. Es como, por ejemplo, si un paciente va caminando y de pronto a su lado pasa otra, va a empezar como a hacer confabulaciones o va a empezar a idealizar cosas que no son. Por otra parte, tenemos a la difusión del pensamiento, que esta va a ser cuando el paciente cree que sus pensamientos son conocidos por otros. Es común encontrar este tipo de condición en pacientes con esquizofrenia. Y, por ejemplo, aquí encontré una cita que detalla muy bien lo que es la difusión del pensamiento. Por ejemplo, si un paciente llega a una consulta y el médico lo quiere abordar, le va a responder: usted, como los demás, sabe lo que yo pienso, no tengo necesidad de hablar todo lo que el mundo sabe, ya que todo el mundo sabe lo que pasa por mi cabeza. Es decir, este paciente piensa que todos conocen lo que está pasando adentro de él. Y por otra parte tenemos a la inserción del pensamiento, que vendría siendo una contraparte. Por ejemplo, un paciente que está con su médico y le dice: yo no pienso, son ellos los que piensan por mí. Ellos hacen que piense lo que yo pienso. Es decir, el paciente cree que alguien más está metiendo pensamientos o ideas dentro de su cabeza. Y bueno, como ejemplo, podemos preguntarle si hay alguien tratando de influir en su conducta, o por ejemplo, también le podemos preguntar en ese apartado si siente que la tele le habla. Y por último, dentro de las alteraciones de la percepción, tenemos a las alucinaciones y a las ilusiones. Tenemos que saber diferenciar qué es una alucinación de lo que es una ilusión. Una alucinación va a ser la percepción de un objeto sin la presencia de ese objeto, mientras que una ilusión va a ser la percepción deformada de un objeto que sí está presente. Dentro de este apartado, debemos de prestar mucha atención. Por ejemplo, si el paciente escucha voces o percibe visiones, el contenido de estas alucinaciones o ilusiones, también se debe
indagar sobre la participación del sistema sensitivo, ya que en algunos trastornos son diferentes. Por ejemplo, las alucinaciones táctiles son comunes en pacientes que son adictos a la cocaína, mientras que las alucinaciones olfatorias están presentes en aquellos pacientes que padecen de epilepsia en el lóbulo temporal. Por otra parte, también tenemos que tratar de observar, o más bien preguntarle sobre bajo qué circunstancias ocurren estas alucinaciones o estas ilusiones. Por otro lado, tenemos que existen alucinaciones hipnopómpicas o hipnagógicas. En las hipnopómpicas tenemos que este tipo de alucinaciones, van a ser al despertar, es decir, entre el periodo de sueño y vigilia. Mientras que las hipnagógicas van a ser este periodo de vigilia o de sueño en donde nos estamos quedando dormidos. Y por otra parte, también es común que dentro de estas alucinaciones haya también una parte de difusión del pensamiento que ya se los había mencionado. Dentro de las alteraciones de la percepción, también tenemos a la despersonalización o la desrealización. Tenemos que la despersonalización va a ser como si el paciente se sintiera como un extraño en su propio entorno. Entonces, esto, ¿qué significa? Van a ser sentimientos extremos de desapego de uno mismo o del entorno, es decir, se siente un extraño consigo mismo y también se siente un extraño con la gente que lo rodea o con los lugares en los que frecuenta. Y por último tenemos a los sueños y a las fantasías. Dentro de los sueños es importante registrar los dominantes, si el paciente los permite, si podemos lograr que los comparta. Para que los comparta, también nos puede orientar un poquito más el diagnóstico. En cuanto a las fantasías, estas pueden ser recurrentes, puede existir fantasías favoritas, o el paciente también puede referir ensoñaciones persistentes. ¿Y cómo, o más bien, qué preguntas nos podrían ayudar para evaluar este apartado? Por ejemplo, podemos preguntarle al paciente, ¿en ocasiones escucha voces o ve cosas? O también le podemos preguntar, ¿ha tenido experiencias extrañas al quedarse dormido o al despertar? O también le podemos preguntar, ¿el mundo ha cambiado de alguna manera? Y por último, también le podemos preguntar si percibe algunos olores extraños. Esto con tal de evaluar la percepción del pensamiento del paciente. Bien, ahora pasamos a la parte del sensorios, esta parte del examen mental en el cual vamos a evaluar las funciones cognitivas y bueno, específicamente vamos a evaluar el estado de alerta, la orientación, la concentración y el cálculo, la memoria tanto de largo y corto plazo, el bagaje intelectual, el pensamiento abstracto, la conciencia de la enfermedad y el juicio. Vamos a verlas por partes, ¿vale? La siguiente, por favor. Dentro del estado de alerta, que es esa capacidad de literal saber de, esta la vamos a evaluar de dos formas, ya sea por la escala de Glasgow o en el momento de estar realizando el interrogatorio y las preguntas, ver si el paciente nos está poniendo atención. Como tal, tenemos un paciente alerta, va a ser el cual va a estar consciente de su entorno y de lo que está pasando. Pero tenemos ciertos cambios, por ejemplo, la obnubilación en la cual el paciente no, o sea, está despierto, pero no tiene una atención sobre un objeto y su memoria comienza a fallar. En la somnolencia es la cual un paciente es propenso al sueño y para despertarlo tenemos que aplicar ciertos estímulos intensos, ya sea moverlo o un ligero pellizco. Una persona soporosa es la cual está dormida y responde solamente a estímulos dolorosos, pero en el momento en el que despierta comienza a decir palabras que no tienen ningún sentido. Bueno,
El letargo es esa persona que no despierta y en el momento en el que le aplicamos un estímulo doloroso, solamente se va a limitar a hacer ciertos movimientos, ya sea una flexión o una extensión. Y el coma es aquel en el cual no hay ninguna respuesta, ¿vale? Siguiente, orientación. Es esa capacidad que tiene una persona para estar orientado tanto en tiempo, lugar y persona. Y para esto, bueno, dentro del tiempo, con la cual es la primera función en alterarse, recuerden, tenemos que preguntarle al paciente si sabe qué día es hoy, la fecha aproximada, el mes, el año, la hora del día aproximada, y sobre todo que esté orientado en el presente, por decir, que le preguntemos qué año es este y diga, es 1980, siendo que es 2021. Y el lugar es la segunda función en alterarse. Aquí vamos a preguntarle al paciente dónde se encuentra, ya sea que nos diga que en un hospital, un consultorio, México, así decirlo. Y la persona es esa última función en alterarse. Aquí el paciente le vamos a preguntar quién es usted, a qué se dedica, ¿vale? Pero no solamente eso, también tenemos que preguntarle acerca de los familiares que lo están rodeando en ese momento. Bueno, si se sabe el nombre del médico, que lo diga. Okay, siguiente, por favor. En cuanto a la concentración, el cálculo es esa capacidad para quitar el calcular y contar. Aquí al paciente le vamos a pedir que resuelva ciertos ejercicios muy sencillos. Por ejemplo, que a 100 le reste 7 y de ahí ese resultado otra vez 7 y en 7. Operaciones sencillas como que nos diga cuánto es 9 por 5 o 7 por 8. Y esto como tal tenemos que evaluar cómo es que contesta, si contesta rápido, si contesta lento. Si comete algún error, pues que se percate de que cometió ese error. ¿No? Siguiente. En cuanto a la memoria, esa capacidad para poder almacenar información, pues tenemos que evaluar los procesos de registro, la retención y los recuerdos. Para esto tenemos la memoria remota en la cual vamos a evaluar datos de la infancia o acontecimientos importantes, por ejemplo, que nos diga en qué año nació, a qué, pues bueno, si ha quedado, en qué año entró a la escuela, pasado reciente, que son sucesos que sucedieron en los últimos meses, por ejemplo, con quién se la pasó el 14 de febrero, con la esposa, el Sancho, o qué hizo en la fiesta de Navidad, por ejemplo, o en Año Nuevo. Bien, y la memoria reciente, pues son los últimos días, por ejemplo, qué hizo ayer. En cuanto a la retención y recuerdos, aquí es donde, bueno, previamente el médico le tuvo que decir al paciente que le iba a dar unos números o ciertas palabras que los tenía que recordar. Y es aquí en este momento en el que el paciente ya tiene que repetir esas palabras o esos números. ¿De acuerdo? Okay, siguiente. En cuanto al bagaje intelectual, es esa capacidad intelectual que tiene el paciente respecto a conocimientos básicos, generales. Todo esto va a ser en base al nivel educativo y el nivel cultural que tenga el paciente. Algunas preguntas que se pueden realizar para evaluar esto es, por decir, quién es el padre de la patria, o quién descubrió América, o cuándo fue la revolución, ¿vale? Siguiente. El pensamiento abstracto, que básicamente vamos a buscar aquellas alteraciones en la formación de conceptos y cómo es que el paciente maneja sus ideas. Y para esto vamos a evaluarlo de dos formas. Unas con similitudes, o sea, que nos diga la diferencia entre un pájaro y un avión, y que nos diga el significado de diferentes proverbios. Por ejemplo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, o árbol que nace torcido jamás se endereza, o pueblo chico, infierno grande, cosas así. Básicamente el paciente nos va a dar nos va a responder ya sea con ejemplos que den el significado de esto, o que nos dé una explicación así muy general. ¿Acuerdo? Siguiente, por favor. En cuanto a la conciencia de la enfermedad, es aquella capacidad que tiene el paciente para reconocer que está padeciendo de un trastorno mental. Para esto tenemos que preguntarle al paciente, ¿usted considera que tiene un problema o cree usted que necesita un tratamiento? Y en base a estas respuestas puede haber ciertos escenarios, por ejemplo, que lo niegue, que diga, no, me vale chile, yo estoy sano, yo no estoy loco, yo no estoy enfermo.
o pues que tenga una leve conciencia que, o sea, el paciente es consciente de que está enfermo, pero como que a la misma vez lo niega, o sea, como que sí, como que no. En cuanto a también puede estar consciente de que está enfermo, pero diga que no es su culpa, ¿de acuerdo? También una conciencia a nivel intelectual, esto significa que reconoce que está enfermo, pero dice que sus síntomas son por sentimientos irracionales. En cuanto a su conciencia emocional, él sabe que está enfermo, sabe que tiene sus síntomas, pero algo curioso es que si llega a tener cambios de personalidad, este, comienzan a verse nuevas ideas, nuevos conceptos sobre sí mismo, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Por el juicio. El juicio son vamos a evaluar aquellas manifestaciones de la conducta que tiene el paciente que en cierto modo pueden resultar dañinas para él y para la sociedad. Para esto vamos a poner al paciente en ciertas situaciones hipotéticas. Por ejemplo, ¿qué haría si usted se encuentra con una carta que está sellada y con un destinatario y su timbre? ¿O qué haría si se encuentra una cartera llena de billetes con identificaciones? ¿Sí, sí me explico? Y creo que el siguiente. Y es todo. Sí, sí, ya son todos. Bueno, pues realmente no considero que haya algo que agregar a la presentación. Creo que estuvo bastante bien estructurada. Solamente quisiera comentarles cómo es que me gustaría que empezaran a redactar el examen mental. En el semestre pasado creo que el tema, si bien se comprendió, la manera de plasmarlo no quedó como muy clara. Entonces, yo les dejé, por ejemplo, una actividad de que me hicieran un examen mental de tal personaje de X película. Entonces me lo hacían así como muy desglosado. Hábitos de exterior, bla, 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 bla. Conducta, así, así, así. Entonces era como demasiada estructura, demasiado desglosado, muy forzado, ¿no? Y aquí esto lo tenemos que entender como un ejercicio clínico. Tiene que ser algo más fluido, algo continuo, como una descripción así como lo hacemos en el hábitus exterior, así, pero en toda la continuidad de todos los elementos que constituyen al examen mental. Entonces, sí es importante tener un orden, no tiene que ser un orden estricto, pero pues idealmente así como nos lo fueron diciendo, ¿no? El aspecto, el habla, el estado de ánimo, el pensamiento. Doctora, ¿Perdón? ¿no tendrá usted un ejemplo de cómo se redacta? Así que nos lo pueda Ahorita, leer ahorita o presentar. ahorita justo les iba a decir más o menos cómo lo hago yo, porque aquí es una cuestión también como personal, qué tan descriptivos son o qué tan... es como en la historia clínica, hay quienes son muy concretos y hay quienes se extienden más. Es exactamente lo mismo en la cuestión del examen mental y quizás va a haber momentos en que sea importante priorizar en ciertos detalles y en otras en las que no lo consideremos necesario. Por ejemplo, si un paciente realmente su aspecto es muy llamativo o si genera un impacto importante, pues sí lo tenemos que referir, pero si es algo como que no es relevante, o sea, si es algo habitual, pues tampoco le vamos a poner tanto énfasis, ¿no? Tanta descripción. Entonces, les voy a relatar así como yo lo hago y si puedo, sí se los voy a mostrar en el texto, ¿no? Para la siguiente ocasión. Entonces, por ejemplo, yo empiezo, ¿no? En una consulta cotidiana. No soy de las que sean como muy extensas, soy como más concreta. Entonces, por ejemplo, pongo
mujer de edad aparente similar a la cronológica, alerta, cooperadora, coherente, congruente, orientada en tiempo, espacio, persona y situación. Si hay algo que me llame la atención de su vestimenta, lo pongo, ¿no? Por ejemplo, si es inapropiada, vestimenta muy, o exagerado arreglo personal, o ahí, si es importante, lo refiero, si no, no. Después, la cuestión de la marcha, refiero la marcha, si es que es relevante o no, si hay una fases también la refiero o no. Después, el lenguaje verbal en adecuado tono, elevado en volumen o no, o sea, ahí lo trato de describir, coherente, congruente, ¿sí? Y ya después de eso me voy al estado de ánimo. Estado de ánimo se refiere a alegre, feliz, tranquila, ansiosa, humor, el afecto. Yo lo refiero como eutímico, que es que está, la veo tranquila, pues. Hipertímico, si está inquieta. Hipotímico, pues que está desanimada, ¿no? Después, ya en la cuestión del pensamiento, ahí es si está bradipsíquico, es que está muy lentificada, ¿no? O, y si no hay ninguna alteración, pues se refiere sin alteraciones en el pensamiento y en el contenido. No hay alteraciones en el pensamiento, no detecto alteraciones en el pensamiento en este momento, no se identifican, y si bien las identifican en el pensamiento con ideas delirantes, y ya vamos a poner de qué tipo, ideas delirantes de referencia, y podemos poner un ejemplo. Refiere que los vecinos hablan mal de ella, ¿no? Y lo podemos entrecomillados porque es algo que refiere la paciente. Y sin o con alteraciones en la sensopercepción, si las hay, alucinaciones visuales, y se tiene que describir qué es lo que nos dice el paciente. Y, ¿qué más será? Bueno, ya podemos referir la cuestión de la cognición, si hay alteración en alguno de estos aspectos, por ejemplo, sumamente inatenta, o atención sin alteraciones, memoria conservada, o podemos poner funciones mentales de integración superior intactas, ¿no? O íntegras, o sin alteración. Y al final regularmente ponemos el juicio y la conciencia de enfermedad. Juicio conservado, o bien si hay psicosis, pues el juicio está desviado. Si hay retraso mental o una deficiencia cognitiva, ponemos juicio insuficiente. Y si hay psicosis, es desviado. Y si está, por ejemplo, en delirium, se puede poner juicio no valorable o disminuido. ¿Qué más? Y la conciencia de enfermedad, pues lo explicaron bastante bien, ahí sí podemos ponerlo tal cual, si hay conciencia de enfermedad, si no tiene conciencia de enfermedad. Y otra cosa que aquí es importante poner es si hay proyección a futuro. Entonces, el proyecto a futuro a veces sí no lo brinda el paciente, pero también podemos preguntarle, ¿tiene algún plan para más adelante? ¿Qué es lo que desea para el futuro? Y ahí lo referimos con proyección a futuro o sin proyecto a futuro, o en muchas ocasiones cuando es paciente, por ejemplo, con un trastorno afectivo, que no tienen conciencia de enfermedad y no hay proyecto a futuro, es importante porque entonces nos habla de un riesgo, por ejemplo, suicida, ¿no? Sin conciencia de enfermedad, nula proyección a futuro, entonces ahí es un foco rojo. Entonces, sé que así no queda muy claro, entonces creo que la opción de sí dárselos como redactado es una buena idea. Entonces vamos, yo creo que lo hago la siguiente clase, ¿sale? Muchas gracias, doctora. Bueno, no sé si tengan alguna duda, que quieran agregar algo. No, todo bien. No, creo que por el momento no. Bueno, entonces les voy a pedir de favor que me hagan sin exagerar.
O sea, no me tienen que hacer así una súper exagerada y quisquillosa y minuciosa historia clínica, pero su propia historia clínica psiquiátrica, ¿sale? El motivo de consulta lo pueden inventar. No se vaya a espantar, doctora. No, prometo que no. No, puede ser a computadora, ¿verdad? Sí, claro. Nada más que no sea de Gracias. 20 hojas, por favor, si no, no me va a dar flojera leerla. O sea, ¿Cuántas hojas deben ser más o menos? no hay, No hay un poco ni número, mucho. no hay un número estimado. O sea, es su propia historia. No más de 20, entonces. Exacto, por favor. O sea, tampoco creo que me quieran poner en primero de primaria sacó 10 en español y así, ¿verdad? No. O sea, puede ser algo muy concreto. Historia escolar, ingresó a preescolar a los 4 años, sin problemas de conducta, sin problemas de aprendizaje, socialización adecuada. Ingresó a primaria a los 6 años, sin reprobaciones, promedio escolar 10 seguramente en ustedes, sin problemas de conducta, socialización perfecta, ¿no? Entonces, algo así en la historia, en la psicobiografía, ¿no? Y pues lo demás creo que ya lo saben, ¿no? El resto de la historia clínica convencional, pues es algo que ya manejan. Es más, hasta tienen ya sus machotes como el que mostró Iram. Entonces, no me hagan copy-page, ¿no? Nada más sí. Al menos que sean su información. No es que quiera estar dentro metida, pero es un buen ejercicio. ¿Vale? Entonces, me lo envían, no hay un tiempo de entrega, nada más que sea en esta semana, y pues nada más, ¿vale? Bueno, Muchas gracias, doctora. ok, cuídense mucho, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. ¿Vale? Gracias, doctora. Bonita semana. Luego. Bonita noche. Descanse.